SER Podcast. Putin huye hacia adelante en Ucrania. La contraofensiva de las tropas de Zelensky están poniendo en aprietos a los rusos y en las últimas horas se están acelerando los acontecimientos en varios planos. Por un lado, con los anuncios de referéndums en los territorios ucranianos que ocupan los rusos, en zonas como Lugansk, Donetsk, aunque también en Jersón o en Zaporilla. Son consultas que anuncian las autoridades prorrusas para intentar, digamos, intimidar a Ucrania. Algo así como, ojo, que si invadís estas zonas que consideramos ya rusas, estáis invadiendo directamente territorio ruso. Y eso sería un salto cualitativo. La respuesta sería dura, incluso nuclear. Este es el mensaje que envían con esos referéndums. Y esto sobre el terreno, pero es que además en Moscú, la Duma, el Parlamento ruso, ha aprobado a toda prisa hoy un cambio de ley que permitirá forzar a, primero, militares, pero también a la población general, a ir a la guerra, cosa que hasta ahora no pasaba. Una movilización de la población general podría decretarla desde ya Putin. Y a los soldados que se rindan, con el cambio de ley que se ha aprobado hoy, se les podrían aplicar hasta 10 años de cárcel. El Kremlin ha anunciado que habrá una declaración del presidente ruso esta noche. Pablo Morán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Lo de hoy es el golpe de timón del Kremlin a los últimos reveses que habían debilitado su posición en la invasión de Ucrania. Con ese doble mensaje que ya apuntabas, Putin no va a renunciar al territorio ocupado y Putin se prepara para una escalada en lo militar. Por un lado, ha convocado esos referéndums express para dentro de solo 3 días. En esos territorios que mencionabas son consultas para anexionarse por la vía rápida a esos territorios, aunque su ejército no los controle totalmente. Hay que decir que Kiev y Washington rechazan este plan. En la Casa Blanca creen que esta es la respuesta a los avances de la contraofensiva, pero también creen que Moscú, Aimar, busca una excusa para convertir su campaña militar en Ucrania en una operación de defensa, es decir, de respuesta a ataques a un territorio que Rusia considera propio. Y eso mismo facilitaría la movilización de recursos que hoy ha emprendido Putin. Putin ha ordenado a las empresas que incrementen su producción militar y, sobre todo, el Parlamento ruso ha aprobado esas enmiendas que, como decías, allanan el camino hacia la movilización general. De momento dificultan las posibilidades de objeción ante una llamada a filas y endurecen el castigo a los desertores, a quienes se nieguen a ir al frente. Hora 25, el tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Se mantiene una situación que favorece tormentas, no lluvia muy extensa, pero cuidado porque muchas de estas tormentas, las actuales y las que tendremos las próximas 24 horas, irán acompañadas de mucha severidad, por ejemplo, de lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento. Especial atención en el interior y norte de Andalucía, sur de Extremadura, gran parte de Castilla-La Mancha, el sur de Aragón y el interior de la Comunidad Valenciana. También, a medida que avance la tarde de mañana, mucha atención en el litoral de Tarragona, así como en las islas de Ibiza y Formentera. En el resto del país, tiempo muy parecido al de hoy. Y esta tarde hemos escuchado por fin la primera reacción del Atlético de Madrid tras el episodio lamentable que protagonizaron algunos de sus aficionados el domingo a las puertas del Wanda. Estos cánticos racistas de Vinicius, eres un mono. Eso fue el domingo. Hasta el presidente Pedro Sánchez le había pedido al club en estos 2 días que dijera algo que condenara estos gritos. Hasta ahora ni mu, pero esta tarde ya sí lo han hecho en un comunicado. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Un comunicado en el que condenan los cánticos, muestran su repulsa e indignación y afirma que no va a permitir que ningún individuo se escude en el Atlético para proferir esos insultos racistas y xenófobos. El club afirma que va a colaborar con las autoridades para identificar a los autores y termina anunciando su decisión firme y rotunda de expulsar a esa minoría de aficionados que hace que se relacione a toda su afición con este tipo de comportamientos. Las palabras están bien, ahora faltan los hechos. Empieza Hora 25. El Partido Popular ha llevado hoy ya a un nuevo nivel su modelo de competencia fiscal entre comunidades. Ya escuchábamos ayer al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciando que eliminaba el impuesto de patrimonio. Pues bien, hoy la Junta ha apelado directamente a los empresarios catalanes a que se vayan a tributar a Andalucía. Pero yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra, que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos de sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no.
Y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España. Delicada deriva de competencia fiscal extrema en la que se está metiendo el PP ya sin disimulo. Desde el territorio, deje el territorio en el que opera usted, véngase al mío y tribute aquí. Ese es el mensaje que envía Moreno. Hoy el gobierno ha cargado con dureza contra esta política del PP, pero al final el propio gobierno ha terminado desviando el foco de su propio mensaje. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha metido en un charco bueno, diciendo que él sí sería partidario de recentralizar impuestos para acabar con estas dinámicas de competencia fiscal. Se lo han preguntado en Onda Cero explícitamente. ¿Es usted partidario de una recentralización fiscal del Estado? Sí, es decir, pero esto es una opinión a título personal, lógicamente. Todo esto viene de un diseño, en mi opinión, mejorable del sistema de financiación autonómica. A mí es una cosa que me ha sorprendido mucho en España, y lo he dicho hace muchos años, que las comunidades autónomas se dediquen a competir fiscalmente unas con otras. Este es un despropósito que ocurre en España y que lo acabamos de ver un episodio más ahora, cuando realmente estamos viendo que hay que hacer políticas redistributivas para las personas más vulnerables, para las personas más afectadas por la inflación, pues nos encontramos una medida extraordinariamente regresiva. Pero la noticia hoy era esa. La pregunta, ¿es usted partidario de una centralización fiscal del Estado? Un ministro del gobierno dice que sí. También dice Escrivá que lo suyo es una opinión personal. Habría que debatir si un ministro puede expresar opiniones personales contrarias a la línea oficial del gobierno. Podría hacerlo, por ejemplo, el de Exteriores o la de Defensa. Podría expresar opiniones personales que no cuadran con la posición oficial del gobierno. En cualquier caso, lo de Escrivá se la ha puesto votando hoy a la oposición. El ministro que ha amenazado a los impuestos de todos los madrileños, y lo repito, voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos. El gobierno intenta quitarle hierro al asunto. Ana Fernández Vila, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en Moncloa minimizan la polémica por las palabras de Escrivá y defienden que el debate fiscal les beneficia, según explican las fuentes consultadas, porque les permite contraponer su modelo al del PP, y en esa tarea se vuelcan ya los ministros, empezando por la de Hacienda. Mientras que unos protegen los intereses de los más poderosos, otros, como el Partido Socialista, protegemos a las rentas medias, a la clase trabajadora de nuestro país, a través de la garantía de los servicios públicos. Eso sí, dejan claro que no hay ningún debate interno, que esa apuesta de Escrivá por la recentralización es solo su opinión personal. Isabel Rodríguez, portavoz. El propio ministro Escrivá ha dicho que se trataba de una opinión personal y, por tanto, en ese contexto ha emitido la opinión. El trabajo del Gobierno, insisto, es abordar cualquier avance en fiscalidad en nuestro país, siempre de la mano del modelo de financiación. Pero mientras tratan de desactivar la polémica abierta, el PP aprovecha. Debería de aclararse el Partido Socialista, porque entre lo que dicen y lo que hacen parece partidos distintos y gobierno. Le reprocha a Feijóo al gobierno que mientras Escrivá plantea la recentralización, el gobierno sigue pactando con los independentistas. Y esta tarde en el Senado, Escrivá ha tenido opción de matizarse a sí mismo sobre esa centralización fiscal con la que estaba de acuerdo. No lo ha hecho a preguntas de los periodistas. Bueno, yo he contestado una pregunta en el contexto de lo que ha pasado estos días en Andalucía, y me retrotraía a reflexiones que yo he hecho desde hace mucho tiempo y que yo creo que están en el espíritu de muchos, y es realmente que esta competencia fiscal que se establece entre comunidades autónomas lo que nos lleva es un debilitamiento del mercado, del estado del bienestar. Sobre el estado del bienestar y sobre lo que se hace con el dinero que se recauda de los impuestos, España necesita 95.000 enfermeras más para llegar a la media europea, según los datos del Consejo General de Enfermería, a partir de cifras del INE, Eurostat y la OMS. Solo 6 países europeos tienen menos enfermeras que nosotros por habitante, pero es que además hay diferencias entre comunidades. Por ejemplo, Andalucía, ahora que tanto hablamos de ella, Andalucía tiene casi 400 enfermeras menos por cada 100.000 habitantes que Navarra. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes. Andalucía tiene 529 frente a Navarra 926. Es la autonomía más dotada de España, que con 330.000 enfermeras sale a 625 de media. Los séptimos por la cola europea, solo por delante de Eslovaquia, Italia, Hungría, Bulgaria, Grecia y Letonia. Florentino Pérez Raya es presidente del Consejo de Enfermería y ha explicado los riesgos que implica esta plantilla insuficiente. Riesgos importantes en complicaciones, en ingresos y desde luego en fallecimientos también. En la otra parte de la tabla europea está en Bélgica con 1.824 enfermeras, seguido de Finlandia o Dinamarca. Antonio Guterres es el secretario general de la ONU. Esta tarde We are in rough seas
Dice que tenemos por delante un invierno del descontento, un descontento expoliado por las desigualdades y el aumento del coste de la vida. Lo ha dicho en la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha empezado hoy en Nueva York. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, intervendrá el jueves ante el Pleno, pero a esta hora está participando junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una cumbre para afrontar la crisis alimentaria. Allí está la enviada especial de la SER a Nueva York, Inma Carretero. Buenas tardes, Inma. Sí, buenas tardes. Estamos a la espera de la intervención de Sánchez. Le antecede en el uso de la palabra el presidente de Senegal y de la Unión Africana, Macky Sall, en esta cumbre que pretende abordar desde el ámbito multilateral la crisis alimentaria. La Moncloa dice que el presidente hará algún tipo de anuncio sobre este tema aquí en el Hotel Intercontinental de Nueva York, donde se han juntado un buen número de líderes internacionales, entre ellos el canciller alemán Gustavo Petro, presidente de Colombia, que se ha estrenado esta mañana ya ante Naciones Unidas con un discurso profundamente ideológico. Ha proclamado que la gran causa del desastre ecológico es el capital. Estamos pendientes, como decimos, de las palabras del presidente, de su discurso, en el que además, según su equipo, pretende combatir la narrativa de Rusia de que son las sanciones de Putin las que provocan la crisis alimentaria. Hablaba Guterres del invierno del descontento, pero el descontento, los problemas para llenar la cesta de la compra o los combustibles por la inflación están ya aquí, y eso afecta también a los bancos de alimentos. Por lo evidente, hay más gente pidiendo ayudas, pero también porque hay menos donaciones. En Madrid, por ejemplo, esas donaciones al Banco de Alimentos han caído un 40%. Por las donaciones de particulares, que son menos, pero sobre todo por las de las empresas. Si antes los supermercados donaban cualquier producto con un mínimo de efecto estético, ahora lo venden barato, pero lo venden. En fin, la tormenta perfecta, y aún no hemos llegado al invierno. Ana Corbatón. Es la época que más preocupa porque a los gastos habituales se suma otro muy gordo, el de la calefacción. Así que la previsión es que la demanda de ayuda aumente. Las familias que estaban en una situación de llegar al límite de sus posibilidades mensualmente, ahora con el incremento de precios, estamos hablando que esas familias sí tienen y van a tener problemas para poder llenar su cesta de la compra. Es Pedro Llorca, el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de España, esta mañana aquí en la SER, en Hoy por Hoy. Más demanda y menos oferta porque al estar todo más caro están recibiendo también menos donaciones. Es preocupante y evidentemente estamos atravesando momentos difíciles. De hecho, en los almacenes de los bancos de alimentos ya escasean algunos productos. Fundamentalmente la leche. Y por otro lado, todos sabemos que el encarecimiento del aceite, las legumbres. Alimentos que van a parar a demandantes de ayuda cada vez más jóvenes. El perfil más común, nos dicen, son menores de 40 años, con hijos y que trabajan, pero tienen sueldos muy precarios. Y personas de ese perfil, entre otras, son las que se están encontrando los dueños de un pequeño asador en Huércal, en Almería, que desde hace 3 meses reparte pollos gratis a quienes los necesitan para comer y no se los pueden pagar. Y no son pocos. Elisa Muñoz. Pachi y su mujer abrieron hace 3 años un pequeño asador de pollos en Huércal de Almería. Y un día, un conocido del pueblo, un señor de unos 50 años, llegó llorando a la pollería. Es albañil, pero está mal de una rodilla y no puede trabajar. Y no tenía para comer. En ese momento, Pachi le hizo una tortilla y decidió sacar unos pollos a la entrada para que se los llevara quien los pudiera necesitar. Hace 3 meses de aquello y sigue haciéndolo cada día. Estamos sacando una media de 8, 10, 12 pollos diarios. También sacamos otros platos. Hoy, por ejemplo, vamos a sacar arroz. Siempre nos espera gente en la acera de enfrente. Tenemos personas ya que son asiduas, gente que son vulnerables, que lo necesitan. Lo estamos sacando en tandas de 4, sacamos 4, reponemos otros 4 y sacamos lo que podemos, la verdad. Se ha corrido la voz y cada día hay más gente esperando esos pollos en la puerta. Muchos abrazan a Pachi y le cuentan sus historias, como la de una mujer que va todos los días en autobús desde Almería porque le merece la pena gastarse ese euro del billete, o el de otra señora mayor que vive en una casa cueva sin agua y sin luz. El asador de Pachi tampoco está pasando por su mejor momento. Esto es un negocio familiar, todos sabemos lo que cuesta levantar una pensión, entre seguros sociales, luz, agua, impuestos. Ahora encima de todo vivimos una etapa aquí en Huércal que estamos mermados, tenemos el acceso del puente de Viator cerrado en el que nos conecta directamente con Viator, Pechina, Rioja, pero bueno, eso no quita el hecho de que podamos poner nuestro granito de arena y sacar esa mesa con esos 8, 10, 12 pollos diarios para la gente que lo necesite.
Son las 8:15, las 7:15 en Canarias. Faltan 5 días para las elecciones cruciales en Italia, elecciones para las que Giorgia Meloni, la candidata ultra de Fratelli d'Italia, está la mejor situada clarísimamente en las encuestas. Ella, Meloni y su partido llevan toda la campaña escenificando una supuesta moderación para atraer a más votantes, una estrategia con la que casa regular tener a un candidato en Sicilia alabando a Hitler en las redes sociales. Decía de él que era un gran estadista. Lo han suspendido. Claudia Platero. No solo había publicado ese post en 2014 alabando a Hitler, el candidato había llegado a describir en sus redes sociales a Meloni como una fascista moderna. El diario italiano La Repubblica ha hecho una recopilación de estas publicaciones del perfil de Facebook del candidato, otra de ellas, por cierto, con elogios a Putin. Él, que según el partido no lo representa a ningún nivel, ha dicho que no sabe cómo el periódico ha encontrado esas publicaciones porque asegura que las borró en su momento y que estaban profundamente mal. Condeno sin ambigüedades, ha escrito en redes sociales, esas expresiones y pido disculpas a cualquiera que se sienta ofendido por ellas. Este ya ex candidato tiene prohibido además por Fratelli d'Italia utilizar su símbolo, un símbolo que pese a los intentos de Meloni de alejar su partido de sus orígenes fascistas, es el mismo que ella se niega a retirar y que es idéntico al del Movimiento Social Italiano, el partido neofascista del que descienden. Y aquí en España la ultraderecha está inmersa en una constante sucesión de pullas entre los dirigentes de Vox y Macarena Olona. Saben cómo Olona anunció su marcha de la política en julio alegando razones médicas. Desde hace unas semanas se está amagando con volver a primera línea, no se sabe si con Vox, si fuera de Vox. Ojo a la respuesta de Abascal hoy. Macarena Olona nos dijo hace solo mes y medio que no podía cumplir con su compromiso con los andaluces por motivos de salud y que había decidido abandonar la política y volver a la abogacía del Estado. Nosotros, en primer lugar, tenemos que celebrar su pronta recuperación y, en segundo lugar, estamos a la expectativa y a la espera de que ella misma nos cuente si ha decidido volver a la política y afiliarse de nuevo a Vox o si por el contrario va a mantener lo que nos planteó hace un mes. Empecé con el botox en la frente y lo que viene siendo las patas de gallo. Me infiltré los labios con ácido hialurónico y en muchas ocasiones me he pensado de hacerme algo en la nariz, hacerme tratamientos en la cara. Es muy triste decirlo, pero me he llegado a plantear que quizás me hacía falta pues hacerme unos retoques o algo. Los retoques de medicina estética, que no cirugía, son cada vez más habituales y las pacientes, sobre todo ellas, son cada vez más jóvenes. Lo dice un estudio de la Sociedad Española de este tipo de medicina. Asegura que el 40% de la población ha pasado por sus manos, la inmensa mayoría mujeres, y que la edad media del acceso a este tipo de intervenciones ha bajado de los 35 a los 20 años. Teresa Rubio. De los 900.000 tratamientos médico-estéticos que se realizaron el año pasado, el 72% los recibieron mujeres. 600.000 fueron tratamientos faciales, 200.000 corporales y el resto dentales o capilares. En la mediana edad lo que manda es el botox y el ácido hialurónico. Sergio Fernández, de la Sociedad Española de Medicina Estética, nos cuenta lo que piden las jóvenes. Están relacionados con la calidad de la piel, es decir, todo lo que tiene que ver con el láser, con peelings, infiltración de vitaminas, porque los filtros que aparecen en determinadas aplicaciones que te hacen tener la piel de unas características como más sedosa, sin tanta imperfección, es un deseo que quieren conseguir cuando vienen a la consulta. Los 6.300 centros autorizados facturaron el pasado año 3.500 millones de euros. Estamos escuchando hoy en la SER testimonios de Erasmus españoles, jóvenes españoles que están tirados en Italia sin casas en las que dormir. Se fueron allí a Italia sin alojamiento precontratado, confiando en que cuando llegaran iban a poder encontrar piso, pero no. Entonces que estamos en la calle con 2 maletas o 3 maletas cada uno, sin nada, sin ninguna ayuda, la universidad es cerrada, se lava las manos. Esto nos contaba Javier sobre los problemas que se han encontrado en Italia, aunque esta tarde nos están llegando denuncias de una situación parecida en Bélgica. Se fueron sin alojamiento porque a unos conocidos los estafaron cuando cogieron el alojamiento a distancia y dijeron ellos, no, vamos a llegar allí y cuando veamos el piso con nuestros ojos ya lo cogemos. Claro, ahora no encuentran piso. Adela Molina. El caos para encontrar alojamiento se repite en Bélgica. Raúl lleva en Lovaina la Nueva desde principios de septiembre y está a punto de rendirse. Llevo ya aquí 15 días y nadie nos da ninguna solución. Solamente nos dicen que courage, no nos proponen nada. Entonces yo ya he decidido tirar la toalla y el sábado probablemente, casi que con seguridad, el sábado me vuelvo a España. Hasta ahora se ha estado alojando en un Airbnb a varios kilómetros de su universidad. El transporte diario le cuesta 7 euros. Nos cuenta que intentó buscar piso desde España, pero es difícil en la distancia y hay muchas estafas. Y que cuando llegó fue a la oficina de la universidad donde el panorama es desolador. La gente llegaba pues a las 4 de la mañana o así para hacer cola
y como que cada día se va alargando. Y a los 2 días siguientes yo llegué a las 10 de la noche con una silla para dormir en la puerta y había ya 5 personas. Más suerte ha tenido esta estudiante madrileña, que prefiere no dar su nombre y que después de una semana está a punto de alcanzar el sueño de muchos de sus compañeros. Hoy he recibido un correo después de hacer 2 días cola. Posiblemente mañana consiga un contrato para el alojamiento. Los dos coinciden por lo que les dicen en la universidad, que ya había habido problemas otras veces para alojar a los Erasmus, pero no tan graves como los que está viendo este curso. Una niña de 3 años ha pasado 7 horas encerrada, olvidada, en un autobús escolar en Cataluña, en Sitges. La recogieron por la mañana para llevarla a la escuela, se la olvidaron dentro del bus. No la encontraron hasta por la tarde, cuando el autobús salió de las cocheras y volvió a abrir para llevar a los niños de vuelta a sus casas. La cría está bien, pero las 2 monitoras que supervisan esa línea han sido suspendidas. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Los responsables del servicio de bus han abierto un expediente para determinar las causas y los responsables de que la menor estuviera 7 horas sola y encerrada en un autocar que estaba aparcado en las cocheras. Antes de las 9 de la mañana, el bus recogió a esta alumna de P3 junto a 50 niños más para llevarlos al colegio María Usó de Sitges. Al bajar, sin embargo, se olvidaron dentro a la pequeña y nadie se dio cuenta. La encontró el chofer a las 4 de la tarde cuando volvió a subir al bus para llevar a los niños de vuelta a casa. De urgencia llevaron a la pequeña al médico, que confirmó que a pesar del susto se encuentra perfectamente. La presidenta de la autoridad comarcal ha dado un plazo muy corto a monitores y conductores para que den explicaciones y ha anunciado que revisarán los protocolos de transporte de todos los centros. La mirada de Xavier Vidal Folk. Bajar impuestos en una comunidad, digamos Andalucía, para perjudicar a otra, como Cataluña, es un sinsentido nacional. Es la vieja estrategia fracasada de empobrecer al vecino. Y lo es más si quienes la practican tienen todo el día la unidad nacional en la boca, la pisotean, desvirtúan un impuesto universal para todos, el de patrimonio, mediante exenciones autonómicas por la puerta de atrás. Bajar el impuesto del patrimonio a 20.661 ricos andaluces, como dar becas educativas a miles de hijos de ricos madrileños, es un sinsentido social. Lo que se les regala tendrá que ser detraído a otros más pobres, o bien aumentándoles los impuestos, o bien quitándoles beneficios sociales en sanidad, escuela o barrios. Es impropio de un partido que dice preocuparse de las familias. Parece más bien ocuparse de enriquecer a las grandes familias. Bajar impuestos de forma general, otra cosa es alguno en concreto, es un sinsentido presupuestario. No se puede gozar del estado del bienestar escandinavo con las recaudaciones de impuestos misérrimas de los paraísos fiscales donde nadie paga nada. Bajar impuestos a mansalva es un sinsentido económico. Contra lo que dicen sus profetas, no sirve para atraer inversión, aumentar la recaudación y hacer crecer la economía. Está comprobado que eso es falso. Lo intentaron Ronald Reagan y George Bush y fracasaron. Bajaron el tipo máximo del impuesto de la renta a casi la mitad. Recaudaron menos que antes y además aumentaron el déficit y la deuda pública a cifras astronómicas. Esa política puede sonar a música celestial al contribuyente despistado, pero es un disparate total. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.